la distancia, ¿no? Es decir, aquí lo que se trata de encontrar en este nodo, si vemos, tenemos del nodo a distancia de 1000, vamos a hablar de millas, kilómetros, etcétera, y al 3 hay 30. Entonces, hay dos pasos, o sea, un paso inicial, donde se establece el nodo 1 como nodo inicial y este va a ser permanente. Aquí está la tablita que se va a usar. No lo vamos a definir, pero en general son dos pasos, ¿no? Es decir, el paso inicial donde se establece el punto de partida, las condiciones iniciales del problema, es el índice de iteración, en uno también, y el paso general, que son dos pasos que tiene, ¿no? El paso general, el paso sub i, que las etiquetas temporales se llama, es decir, este cuadrito, ¿no? Es decir, ahorita vamos a explicar aquí. Las etiquetas temporales, es decir, entre esto y esto, inicialmente, por ejemplo, del 1 al 2 y del 1 al 3, o sea, la idea en este caso es ir del 1 al 5, por ejemplo, ¿no? Pero para ir del 1 al 5 necesitamos analizar todas las posibilidades que hay. Entonces, del 1 al 2, pues 100, de acuerdo a esto. Y del 1 al 3 hay 30. Entonces, ¿cuál será el punto más corto? Podría ser este, digamos, que nos lleva aquí, o podría ser este. Entonces, veamos a qué consiste ese algoritmo. Es necesario definir el algoritmo general, es decir, como la fórmula general. Entonces, hablamos de etiquetas temporales o pasos temporales. ¿Pero qué es U sub i? Vamos a ver aquí. Es la distancia más corta del nodo, la distancia más corta al nodo i, o sea, al nodo siguiente. Y esta distancia, vamos a ij, que va a ser mayor a 0, como la longitud del arco i sub j, ¿no? Es decir, la distancia que hay entre esto y esto. Entonces la etiqueta se va a definir de esta forma, ¿no? La distancia u sub j que hay, to sub i. Y esto va a ser igual a u sub i más la distancia específica que hay. U sub i inicialmente era 0. Y vamos a ir sumando la distancia que hay para definir ese nodo, qué valor va a tener. Y obviamente esa distancia tiene que ser siempre mayor a 0, es decir, la distancia que hay entre uno y otro. En esta que para el nodo, para ir del 0 al 2, se define como 0 y 2. Y esto indica, por ejemplo, que no hay predecesor. Es decir, si ponemos en 0 esto, no hay nada por delante. Es decir, estamos hacia un nodo 2. Y el primer componente de este lado, el u sub i más j, es 0. Por tanto, define el punto inicial. Entonces, las posibles etiquetas que se manejan para cada paso que se da son el permanente. Ya en la elaboración del algoritmo, el desarrollo, vamos a ver cuándo es temporal y cuándo es permanente. Y la temporal, es decir, inicialmente todos son temporales, pero va a cambiar a un estado de permanente, que ese es el nodo más, o el arco más corto. Pero les decía, vamos a etiquetar el nodo origen, el nodo 1 en este caso, con esta etiqueta, y va a ser permanente, vamos a tener una etiqueta de 0.
y no hay una distancia, y ese es el valor. El nuevo valor va a ser se llama i igual a 1. Bien, en el paso general, es decir, el siguiente paso, es decir, paso 1, se calculan las etiquetas temporales, es decir, este tipo de etiquetas tenemos que tener, ¿no?, para cada nodo sub j. Es decir, j va a ser el punto, el destino hacia el que se quiere ir. Como permanente, es decir, cuando ya se define un paso como permanente, es decir, de aquí a aquí, de aquí a aquí, son inicialmente temporales, pero cuando ya se establece que es permanente, entonces ya no se puede modificar esto, es decir, eso va a trazar la ruta, va a ir al final. Y si en cada nodo se encuentra, es decir, los nodos temporales quedan, aparece, o sea, entre una etiqueta temporal aparece una etiqueta permanente, entonces va a ir reemplazando. Ejemplo para continuar entendiendo. Ya, entonces en la iteración 0, vamos a decir que se asigna una etiqueta permanente. Esa es la etiqueta, ¿no? 0, guión a esa iteración, o en el nodo 1, la iteración 0. La llamamos permanente. ¿Por qué? Porque ese es el origen. Y entonces se generan dos instancias más, dos si quieren, porque en esta, ya en la iteración 1, en la iteración 1 hay dos destinos posibles, uno, ¿ya?, del 1 aquí y de aquí, y estos se van a calificar como temporales inicialmente. ¿Qué está haciendo aquí? A ese u sub i que habíamos definido se está sumando la distancia que hay entre esos dos nodos, en esta distancia. Esto aquí es de i sub j, esto es de i sub j, y este valor de aquí, el que teníamos aquí, ¿verdad?, es el i, que es la iteración, que viene a ser el nodo en el que estamos definiendo, estableciendo el punto, a ver dónde está. Podría ser, vamos a ver, al nodo i. Por eso es que este es el nodo hacia el que estamos yendo. Bien, entonces tenemos esos dos, tenemos 0 y 30. Ahora, se hace una pregunta. ¿Cuál de estos tiene el u entre 0 y 100, entre 100 y 30? Es decir, 0 más 100, 100, y 0 más 30, 30. De verdad, ese tiene la distancia más corta. Por tanto, ese va a cambiar a permanente. ¿Okay? Como en el siguiente cuadro. Ahora, en la siguiente iteración, vamos a ver esto. Estamos con el nodo, ¿verdad? Este es el nodo. Aquí, del nodo que hemos definido permanente, que es este, ¿hacia qué nodo se aplica? Vamos a ver la gráfica. De este 3 se puede ir hacia el 4 y hacia el 5. Entonces, o las siguientes etiquetas
partir del 3 que vamos a definir como permanente, podemos ir al 4 y podemos ir al 5. Okay. ¿Qué hacemos? Vamos a poner el del inicial de este U sub i, que en este caso es 30, es decir, mantenemos este valor. Es la nueva distancia que hay entre estos nodos hacia el 4, del 3 hacia el 4 hay 10 y es el 5, 60. 30 más. Y cambiamos por el nodo hacia el cual estamos dirigiéndonos, estamos partiendo. Y 3, 3. De modo que tenemos resolviendo esto unos 40 y 90. 3 y 3. Es decir, el nodo donde se ha establecido. Bien, entonces aquí nuevamente definimos cuál de estos hace el nodo más corta, la distancia más corta. Y aquí está resaltado es el 40, ¿verdad? Entonces, la etiqueta temporal que cambiar a permanente. Va a ser de esa forma. 40. Ahora, ¿cuál es el siguiente nodo? Es decir, este que habíamos establecido como permanente. Tenemos aquí, no estamos aquí, ¿no? Tenemos estos dos. Estamos en la iteración 3. ¿Hacia dónde podemos ir del nodo 4, que hemos definido como permanente? Podemos ir al nodo 5. Okay. Entonces de aquí, que ahora es permanente, podemos ir al nodo 5. ¿Qué ocurre en el nodo 5? En el nodo 5 ya teníamos este valor, si se acuerdan, la anterior iteración. Tenemos 93, que quedó de aquí como temporal. Y adicionalmente puede darse del 4 a 5, es decir, lo que ya había acumulado hasta el nodo 4 más 50. Y lo que ya había acumulado era 40 y aquí 50. De modo que tenemos 93 o 94. Entonces son dos opciones que se... Ahora aquí hay algo. Vamos a ver aquí en esta parte. Hacia el nodo 4, esta opción, es decir, habíamos dejado aquí esta opción, ¿dónde está? Por este nodo. El nodo 4 se puede ir al nodo 5 y al nodo 2 también. Aquí tenemos dos caminos. Entonces queda este y este del nodo 4, ¿no? del último permanente. Entonces, este. Ahora, entre estas dos opciones, incluso tres que aquí han surgido, ¿cuál es la que tiene menor valor? De 90 versus 55, este tiene el menor valor. Como este tiene el menor valor, va a reemplazar a la etiqueta inicial que habíamos definido aquí, que estaba como temporal. Y la última, en la última iteración, es decir, este valor de aquí, ya no tiene, tanto va a cambiar a permanente con el valor de, no, este es 55,
y va a quedar con 90, ¿no? Porque ambos son 90, ya sea en un sentido o en el otro. 93, 94, como permanente. Ahora, no hay nada más que pueda cambiar aquí, por tanto, esa es la ruta. Ahora, ¿cómo se va a interpretar? Es decir, esto cambia permanente y vamos a tener 31, 43 y 94, o 93, cualquiera de los dos. Y en este caso, una vez que terminamos con todos permanentes, el algoritmo habrá acabado. Y bueno, indica eso. ¿Cómo interpretamos ahora eso? Eh, está por aquí. Aquí tenemos dónde está. Con todos estos permanentes, tomar la ruta más crítica, es decir, elegir el camino. Vamos por aquí. Tenemos 5, 4. Este va del 1. Vamos aquí. 55, 40 al 3. Vamos cómo se desdobla esto. Mira. Ruta más corta, esto es lo que hay que tener claro, ¿no? Partiendo del nodo 1, set nodo destino, es decir, en todo esto el destino que hemos nosotros definido es el 4, 4. Vamos a ver un ratito. Y acá una de las 4. Así es aquí lo que se quiere. Si bien este nos da la información deseada, o sea, ¿cómo vamos a interpretar este cuadro? Es decir, vamos a partir leyendo cuál es el nodo destino al que queremos llegar. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo se plantea del nodo 2, a ver, la ruta más corta del 1 al 2 en este ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la ruta más corta del nodo 1 al 2? Aquí. Del 1 al 100, o si va por ese otro camino. Entonces, ¿cómo se determina eso? De obtenido. ¿Ya? Entonces, siguiendo este ejemplo, la ruta más corta del nodo 1 al nodo 2, vamos a partir del nodo 2. Es decir, el nodo 2 tiene estos valores. 55,4. ¿Okay? 55,4. Este valor de aquí, es decir, el nodo destino, nos va a decir ahora 4. El nodo 4, que está aquí, 43. Este valor que ha generado la decisión de tomar este valor nos va a dar el siguiente nodo. Y el nodo 3 tiene valores de 31. 31, ¿no? Es decir, de modo que hemos llegado 1. Ahora, por tanto, ¿cuál será en este caso la ruta? Si hemos partido del nodo 2,
nodo destino, entonces la ruta que se va a desear va a ser del 1, desdoblando, ¿no? 1, 3, 4 y 2. 1, 3, 4 y 2, es decir, 1, 3. Entonces, para llegar al nodo 2, la ruta más corta, el camino de la ruta más corta precisamente, 30 más 10 más 15, lo que es 55, ¿verdad? A diferencia de haber tomado esta ruta. Ahora, hay otra forma también, o sea, no solamente en la gráfica, otra forma de explicar. Partimos nuevamente, a ver, vamos a ver. Partimos en la primera iteración. Bueno, como 0 guión. En la primera iteración hemos elegido entre esto y esto, y 100 cuál es el menor, y nos quedamos con este, ¿verdad? 30 y el origen de donde está viniendo. Para la segunda tenemos esto y esto. Tenemos de aquí a aquí es la suma de este valor 30 más este 10 que está aquí, tenemos 40. Y coma, perdón, el valor de todo del que estamos viniendo, es decir, 3 en este caso. Y de aquí a aquí, para segunda iteración, anotamos y tenemos 90, estos 30 más el valor de este arco, 93. En la tercera iteración, ahora, un momento, en la segunda iteración había este 93, ¿ya? Entonces, como que imaginen que esto no existe todavía. Por eso es que hay dos aquí, pero ahorita explicamos. 90 iteración. Ahora, y algo más. Esta sería en la primera iteración, 101. ¿Verdad? En la primera iteración tenemos 31 aquí y 101 aquí. Es decir, ahora, la tercera iteración, es decir, partiendo de ¿qué tenemos? En la tercera, tenemos la opción de ir de aquí a aquí o de aquí a aquí, ¿verdad? Hasta aquí ya teníamos 40. Para ir aquí, debemos sumar este valor, ¿verdad? Y va a ser 40 más 50, son los 90 que estaba aquí. Y viene es la iteración 3. En esta iteración, este 4 tenía dos destinos, ¿no? Este y este. Por tanto, de aquí en la tercera iteración tomamos 40 más 15, 55. Aquí hay tachamos esto porque este era el más alto. En cambio aquí no tachamos porque es válido. Es decir, los 90 son iguales. Bien, con eso entonces hemos cubierto todos los nodos, ¿no? Todos los formas. Es decir, esa es la otra forma de poder interpretar lo que aquí hemos hecho, ¿verdad? Partimos, es decir, del nodo inicial. Ese inicial definido permanente tiene dos opciones o dos caminos. Hallamos los valores de esos dos caminos con sus nodos. Elegimos cuál es el menor y lo etiquetamos como permanente. ¿Ya? Una vez que etiquetamos como permanente, elegimos del 3 hacia dónde se puede ir, ¿no? Lo mismo que hemos hecho aquí. Del 3 hacia dónde se puede ir. Se puede ir al 4 y al 5. Hemos hecho aquí. Del 3 se puede ir al 4 y al 5.
y hallamos sus valores, ¿no? Una vez que aquí cambia el sub i, es decir, del que está viniendo, y hallamos esto. Ahora aquí hacemos lo mismo, ¿no? Preguntamos, entre estos dos, ¿cuál es el menor? Se cambia permanente, y es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? El 4 ha cambiado permanente. Ahora, del 4, ¿hacia qué nodos del 4 se puede volver al nodo 2? ¿Ya? El nodo 2, para volver al nodo 2 se suma esta distancia que hay aquí más el valor del arco. Para volver del 4 al 2, del 4 al 2 se está sumando, este es 15. Al 5 no hemos borrado, no hemos reemplazado esto. No hemos reemplazado este valor, 93. ¿Por qué? Porque la suma del 4 al 5 también da 90, ¿no? Por eso es que queda esto o esto, y queda temporal. Ahora, antes de pasar al siguiente ciclo, cambiamos esto, ¿verdad? Porque es el menor, entre el 90 y 55, esto queda en permanente. Queda en permanente. Y del 2, es decir, como es el último, ya no hay más nodos, hemos alcanzado el último nodo, ese nodo cambia a permanente. De modo que tentas, nuevamente aquí en este método, permanente, 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 y el valor de los nodos a 2, nodo 2 es posible ir al nodo 4, del 3 al nodo 1, del 4 al nodo 3, etc. Ahora, interpretación. Y vamos a hacer un ejercicio aquí para poder encontrar. Este es otro. A ver, de acuerdo a esta tabla, 1 al nodo, a ver, vamos a ver al nodo 5. Sería la ruta más corta, siguiendo esto, ¿no? Del nodo 1 al nodo 5. A usar esta tablita aquí, ya. Vamos a usar esto o esto. Ejemplo 2. Desde el nodo 1 al nodo 5. Entonces, aquí lo primero, ¿no? Es decir, vamos a partir del nodo 5, ¿ya? Quiere, ¿no? Y aquí, voy a copiar esto. Como en este caso, el nodo 2 tenía 55,4, ¿verdad? Vamos a la tabla 55,4. ¿Qué valor tiene el nodo 5? 94. Podríamos tomar cualquiera de los dos. A ver, yo voy a tomar el 94. 94. Entonces, 90. Entonces, el 4. Ahora tomo el 4 por esto, ¿no? Es decir, 4 me indica qué nodo debo tomar. Y agarro el nodo 4, ¿qué valores tiene? ¿Qué destino tiene el nodo 4? 43. Entonces el nodo 4 tiene 43. Ahora, entonces, como dice que el 3 es mi nodo, o mi guía, mi ruta, como el nodo 3, y veo en mi tabla, el nodo 3, ¿qué valor tiene? Tiene 31.
31 y 1 es el destino, es el origen. Ahora entonces, ¿cómo interpreto esto? Será del 1 en sentido contrario. Del 1 tengo que ir al 3, del 3 debo ir al 4 y del 4 ahora, ¿qué valores hay en eso? Yo los puedo tomar de aquí, ¿no? 30 más 40, no, no es eso, es 90, ¿no? ¿Qué es? Entonces, del 1 al 5, ya sea por una ruta o por la otra, tengo 90, ¿no? Lo que dice. 1, 3, 1 al 3 son 30, al 4 son 10 más, son 40. Del 4 aquí son 5, que eso es lo que estoy buscando, ¿no? Es este valor. A ver, hagan ustedes eh, nosotros hemos partido el 94, ¿ya? Es decir, hemos tomado la regla, es decir, ¿no? Para ir de un nodo al otro, partimos, o sea, desdoblamos del nodo de... El nodo destino, en este caso, tenía dos posibles valores, es decir, tanto en la gráfica como en la tabla tenemos dos posibles valores, eran iguales. Yo he hecho la ruta tomando el valor de 4. Podrían ustedes hacer tomando el que da 3. Les dejo esto. Entonces, ejercicio 3. Ejercicio.
para que quede claro. Y hizo primero la tabla, ¿verdad? La tabla vamos a construir de esto y resolver el inciso B ahora, ¿no? Ya después vamos a resolver, pueden resolver los incisos. A ver, entonces trabajamos con eso. Primero os voy a dejar la red. A ver, voy a enviarles a, ¿cómo se llama? A ver. Primer nodo. Bueno, encontramos los destinos posibles que hay para esto. Elegimos bueno, establecemos temporales primero y, y cuál es el menor, cambiamos a permanente, ¿no? Una vez que sabemos que este es permanente, buscamos cuáles son los destinos alternativamente y encontramos sus valores, ¿verdad? Sumando los valores ya existentes de esta distancia. Y el sub i cambia por el valor del nodo que estamos analizando, ¿no? Llegar al último. Entonces quedo atento a sus dudas. Vamos a analizar primero el problema antes de ver la solución. Okay, vamos a ver si estamos todos en línea. Okay, ya tenemos 71. Okay. Bien, entonces veamos el problema. ¿En qué consiste? Una empresa tiene dos plantas de producción, que es la planta 1 y la planta 2, de cierto artículo en tres ciudades, un artículo cualquiera. Y estas ciudades C1, C2, C3. Desde la planta 1 produce, estamos hablando de un solo artículo en este caso, ¿no? Produce 5.000 unidades, en P2 7.000 unidades, en ambas plantas ya, esa es la capacidad de producción. Y de estas 12.000 unidades, que son en total, las vende de esta forma, 3.000, 4.000 en ciudad 2 y 4.500 en ciudad 3. Es como la demanda de cada ciudad, ¿no? Entonces toda esta demanda es cubierta. Los costos de transporte en pesos, bolivianos, dólares, lo que quieran, por unidad de producto desde hasta las ciudades, es decir, desde cada planta hasta cada ciudad, están dados en este cuadrito. Y además está dando por unidad. En pesos, aquí vamos a cambiar la moneda, ¿ya? Dólares por unidad. Y están dados en este cuadro, es decir, mandar desde la planta 1 hasta el costo de 3 pesos, si quieren, por unidad de producto. Mandar a la ciudad 2 desde P1, 2,5.
hasta la ciudad 3, y lo mismo desde la ciudad P2 hasta C1, 2,25, y desde P2 hasta C2, 3,75, y hasta C3, 4. Entonces son las tablas de costos de transporte desde cada planta hasta cada ciudad por unidad. Problema aquí: determinar el número de artículos que debe enviar la empresa desde cada planta hasta cada ciudad para que los costes de transporte sean. Primero, en la capacidad de producción es igual a la demanda en este caso. Entonces se debe distribuir todas las dos plantas entre estas tres ciudades de modo que el costo sea mínimo. Entonces, algo muy fácil sería mandar dos hasta la planta, hasta la ciudad 1 todo, porque es lo más costoso, lo más barato, digamos. Y desde la planta 1 mandamos 250, pues lo que, es decir, por ejemplo, ¿no? Desde la planta 2 mandamos hasta C1, C1 requiere, ¿dónde está? 3.500, entonces desde la planta 2 mandamos 3.500, 1.000 que produce, y el resto lo distribuimos. Es, por ejemplo, una solución, ¿no? Sí, hay N soluciones, pero en este caso, en este tipo de problemas, lo que es optimizar, ¿no? Ese siempre es el objetivo que se tiene, optimizar, en este caso, que sea mínimo el costo. Entonces debemos analizar, ¿no? Debemos plantear el problema para poder abaratar estos costos. Entonces, problema. ¿Cuál es el primer paso que se sigue para resolver un problema? A ver, ¿qué es lo que tendríamos que resolver aquí? A ver, vamos a ver. Tenemos... Debemos encontrar las cantidades, ¿no? O sea, ese es el objetivo de esto, encontrar las cantidades. Es decir, la cantidad que vamos a mandar de aquí a ahí, y para eso vamos a construirnos un cuadrito. ¿Ya? O sea, nosotros podemos tener un cuadro. A ver, déjame ver aquí. Vamos a plantear esto. En Excel vamos a hacer. Entonces, desde P1, P2 hacia C1, C2 y C3. Ahora, nuevamente, para poder saber, para poder responder a esto, dice determinar la cantidad. Pondría la cantidad aquí. Entonces, la cantidad de artículos que se deben enviar acá. Entonces, eso es lo que debemos encontrar. Y encontrando eso, vamos a saber, haciendo un cálculo de precios, es la función que debemos minimizar, ¿no? O sea, ¿cómo encontraríamos? A ver, antes de pasar, ¿cómo calcular el costo total de envío? O sea, el costo que le va a significar a la empresa es este transporte, esta distribución. Que esa va a ser nuestra función objetivo, ¿no? Es decir, si uno tiene una planta, digamos, ya, imaginen un caso sencillo. Ustedes quieren, están haciendo un delivery y tienen
dos zonas, ¿no? A tres, digamos este ejemplo chiquito. Vamos aquí. No tiene un P2, simplemente tiene un punto 1. A ciudad 1 quieren mandar, a la zona 1 necesita mandar una cantidad X y les cuesta 12, digamos. Y en C1 el pedido es de 20 unidades de algo. Aquí F2 es 30 unidades de algo. Entonces, ¿cómo calculan el costo total? Deme un minutito, por favor, mientras van pensando en esa respuesta. Bien, entonces, nuevamente, el costo sería multiplicar esto por esto, ¿no? Es decir, um, pues 20 por 10 más 30 por 12, ese es el costo que va a significar enviar todos mis productos, ¿no? A estas dos zonas. La función en este caso es conocer las cantidades que necesito enviar a cada una de estas zonas, multiplicar por el costo y eso me va a dar. Ahora, lo que me falta conocer son las cantidades. Entonces, en la solución en la hoja planteaba esto, pero nosotros podemos plantear, yo puedo decir que la cantidad de P1 a C1 es 1, 2, a C2, la cantidad P1 a C3, X 3, la cantidad de P2 a Astro, X 5, la cantidad de PO2 a C2, 6, la cantidad de productos de P2 a C3, ¿no? Ahora, si yo supiera estos valores, multiplico por los precios y listo, tendría la solución, ¿no? Ahora, estos valores deben ser los óptimos y eso es lo que debemos encontrar. Ahora, dependiendo del caso, y vamos a ver cómo hacer que las variables sean lo menor posible, la menor cantidad posible, porque podríamos hacer esto y resolver con un simplex y tenemos 6 variables y por ahí va a haber restricciones, obviamente. Pero la idea es utilizar todos los datos que tenemos para poder cubrir todo, a la menor cantidad posible el número de variables. Bien, entonces, ¿qué datos? Y ahora es donde tenemos que jugar con los datos. C1, que es la ciudad 1, ¿cuánto requiere? ¿Cuál es la demanda? Demanda o cantidad, vamos a poner
C1 en total, C1 requiere, y tenemos los datos, ¿no? 3.500 unidades. Lo que requiere C1. Bien. C2, ¿cuánto requiere? 4.000. C3, 3.500. Y la cantidad, ¿no? La demanda. Esta es la columna, vamos a anotar la cantidad producida, es decir, cuánto produce P1. P1 sabemos que produce 5.000 unidades de los datos. P2, 7.000 unidades. Entre ambos dan, aquí tenemos 8 más 8, 12, 12. O sea, la producción es igual a la demanda. ¿Qué? ¿Estamos bien? ¿Quieren? Ahora, ¿qué más? Bien, volvemos aquí. Si a P1 mandamos X1 cantidades desde la planta 1, ¿verdad? Cantidad. ¿Cuánto mandaríamos desde la planta 2? Es un poquito. Asumiendo que P1 y C1, es decir, esta intersección, ¿no? Es decir, la cantidad de productos es X1. Aquí podemos hacer algo, ¿no? C1 requiere solamente 3.000. Entonces, ¿cuánto sería lo que debemos enviar desde P2? Si ahora estamos enviando X1, o sea, X1 desde la planta 1, ¿cuánto más debo enviarle desde la planta 2? Bueno, vamos a ver si hay respuestas. Mejor si activa el micrófono para que aquí podamos resolver. Ahora sí. Ya. Les decía, a ver, nuevamente, si a C1 mandamos de P1 X1, es decir, X, digamos, para generalizar, enviarle, o cuánto debemos enviarle de P2, sabiendo que su demanda es 3.500. Pues, hagamos con números, ¿no? Es decir, C1 requiere 3.500. Estoy mandando X, que puede ser 2.000, digamos. ¿Ya? ¿Cuánto más entonces debemos mandarle desde la planta 2, sabiendo que se necesita 3.500? Eso, ¿no? Lo que dice Lucía Alejandra. Es, lo que vamos a mandarle es 3.500, o sea, el total de su demanda, menos lo que ya hemos mandado. De ese modo, estamos eliminando ya una variable, si dan cuenta. Podemos hacer lo mismo aquí. Va a ser lo mismo, ¿no? Si mandamos X2, o sea, una cantidad Y, puede ser, o X2 en este caso, y C2 requiere 4.000, entonces aquí será 4.000 menos X2, o sea, menos lo que ya
hemos mandado uno. ¿Qué podríamos hacer? La planta 1 tiene una capacidad de 5000, ¿cierto? Y ya en planta 1, X1, o sea, hace 1, X2, es decir, otra cantidad. ¿Y qué nos queda por mandar? Entonces, X3, lo que produce, a C3 le vamos a mandar lo que sobra, ¿no? Entonces, 5000, que es su capacidad, hemos mandado a la ciudad 1 menos lo que hemos mandado a la ciudad 2. Entonces, eso va a ser X3. Ahora vamos a... Si, si se fijan, si quitamos X3, en realidad estamos ya... otra vez hemos reducido, hemos eliminado X3. Pero aquí podemos usar el mismo criterio. ¿Ya? Entonces, X6 va a ser 4500, que es la capa de menos X3. O sea, lo que ya le hemos mandado, la misma idea de la anterior columna, ¿no? Es igual a 4500, lo estoy manteniendo, menos X3 es 5000 menos X1 menos X2. Y bueno, esto también ya podemos despejar. Y vamos a tener menos 500 más X1 más X2. Voy a poner aquí menos 500 aquí. Esto. Y así limpio. Bien, entonces, si se fijan, hemos logrado reducir en este problema sencillo las 6 variables que inicialmente habíamos planteado en funciones, expresiones que dependen solo de 2 variables. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Ahora, ya, o sea, las variables que hemos encontrado. Ahora, ¿qué es lo que queda ahora? Debemos definir las restricciones, ¿no? Ya hemos definido las variables y ahora debemos definir las restricciones. No sabemos cuánto es X1, no sabemos cuánto es X2. Y... a ver, X1 más X2, no, eso no necesita. Estas cantidades, bueno, estas ya no jugamos con estas. ¿Qué restricciones tenemos? Que quedan solamente las restricciones de no negatividad. ¿Sí? Es decir, X1 debe ser mayor a 0, este va a ser mayor a 0, esta cantidad debe ser mayor o igual a 0, esta lo mismo y esta lo mismo. No hay más restricciones. Y bueno, aquí tenemos el mismo análisis que hemos hecho, ¿no? Entonces, las únicas restricciones que vamos a tener son estas. Las restricciones de no negatividad. Y esto cambiando, esto podemos invertir, ¿no? X menor a 3500, Y mayor, Y menor. Aquí tenemos X más Y menor a 500. Y X más Y mayor o igual a 500. ¿Cuál va a ser la función objetivo? Y es la que les he dicho, ¿no? La función objetivo no es nada, no otra cosa que el producto de cada una de estas celdas por el costo asociado que está en la tablita de costos que nos ha dado.
Por tanto, la función objetivo va volvamos aquí. Algo así como x1 más 2,5 por x2 más 3,5 por esta cantidad, es decir, 506, 2,25 por esta cantidad, más 3,75 por esta cantidad, más 4 por esta cantidad. x1 más x2 menos 500. Entonces esa función objetivo se define aquí. Y haciendo operación algebraica sencilla de sumas y restas, vamos a obtener el resumen de la función objetivo. Bien, tenemos dos variables únicamente, lo cual nos permite hacer la solución gráfica, ¿no? Recuerden que para gráfica es ideal cuando tenemos dos variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? Que tendríamos que dibujar todas las restricciones como si fueran... Y aquí es sencillo, ¿no? X mayor a 0 significa toda esta barra, la barra paralela al eje Y, todo esto mayor a 0 y con la región factible hacia la derecha. X menor a 3500, es decir, este de aquí, con la región factible hacia la izquierda. Y mayor a 0, la horizontal que va hacia arriba, menor a 4000, la barra horizontal que va hacia abajo desde 4000. Esta es una recta, X más Y mayor o igual a 500, que sería esta, y esta otra mayor o igual a 5000, la que pasa por 5000 a ambos puntos, ¿no? Listo, entonces con todo esto tenemos una región factible aquí. Y bueno, aquí encontrar los puntos, ¿no ve? Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, y ver cuál de esos es el que da máximo. Entonces tenemos A en 0,500 aquí, B en 3500, 0. Bueno, ¿cuántos es estos? Sí, es 3500. Bueno, está con otra nomenclatura, creo que es así. Sí, así en ese sentido está leyendo, no importa. Pero tenemos todos los puntos. Reemplazamos esto en la función, eso ya muy fácil. Y aquí vamos a ver cuál es la función que hace que este costo sea menor. ¿Cuál sería? Creo que esta, ¿no? 0 y 4000. ¿Qué significa x0 y y4000? O x1 0 y y4000. Es decir, en resumen, la distribución va a ser esta. Mandar aquí 0, o sea, no, a la ciudad 2, 4000 y a la ciudad 3000, que va a cubrir los 5000. Hasta la ciudad 1 desde P2 y hasta la ciudad 3, 3500. Todo que se cubre la demanda y la producción, la oferta en este caso. Bien, este problema, a ver, dudas hasta aquí. A ver, vamos a ver. Ya, entonces, pues, vamos a trabajar sobre este ejercicio. Ah, no, ya está aquí. Entonces, trabajen sobre este ejercicio, tiene la misma idea. Y ya después, el día de mañana, vamos a continuar con algunas variantes de este modelo, ¿no? Definir el método general cuando son más variables, es decir, cuando no es posible
reducir. Este caso ha sido relativamente sencillo, pero hay casos en los que no va a ser posible, entonces tenemos que tener un método general, ¿no? Una forma general de resolver. Vamos a ver mañana sábado, y con eso estaríamos cubriendo el contenido un tanto resumido de la materia. Recuerden que tenemos solo hasta el 24 para ya con exámenes, notas y todo. Entonces, habíamos quedado de un examen para el día lunes, pero algunos compañeros me han hablado internamente, el lunes tienen examen de alguna materia. Entonces, tenemos que ver. Martes tienen ya examen de otra materia. Miércoles no va a ser posible porque miércoles ya debemos entregar, ¿no? Al final, si es que hay final. ¿Verdad? Sí. Podríamos dar el lunes a las 9:45. Puede ser. Yo tengo examen a la otra materia. 9:45 no va a poder, en todo caso puede ser mediodía. Tipo 1 a 2, no sé si alguien tiene alguna materia a esa hora. 2. Martes por la noche. Solo durar un examen. Sí, no va a ser más. La verdad es que el examen, ustedes han visto, son pocos temas que hemos cubierto. Todos de los temas. Por cierto, ya se han empezado con su proyecto, ¿no? Porque eso tiene 50 puntos. Así que el examen igual va a ser medio resumido también, como para 50 puntos. De modo que puedan aprovechar, ¿no? Aprovechar la letra para que puedan un poquito mejorar su promedio también. Obviamente que sean descuidados está martes en la noche. ¿Alguien tiene problemas con martes en la noche? ¿O lunes? Estaría bien. Yo, ingeniero, no, el martes Sí. tenemos examen de ingeniera y generalmente dura como unas 4 preguntas, cada una 45 minutos nos dio casi ¿Martes, no? desde 3:45 hasta, A hasta ver, las 8 más o lunes, menos. a ver, entonces nos queda lunes, no 9:45, lo que pasa es que 9:45 de la noche, no, muy tarde, nos vamos a dormir todos. Ya, tenemos lunes a las 2 o lunes a las 7. A las 2, sí, ya está bien. A las 2. A las 7, Inge. Tenemos 2, 7, está peleado, ¿quién nada más? A las 2, que creo que no tiene ninguna materia a las 2. Inge, yo tengo examen el día lunes. ¿A qué hora tienes? 2:15. 7, ¿qué tienen? 7, el lunes a las 7. El lunes, resistencia, pero ¿a qué hora pasan hasta qué hora? La noche Exámenes a tengo, las la 7 noche. de resistencias. Domingo a las 7 de la noche. Domingo en la noche, ¿les parece? ¿O Sí, Inge. a las 7, está bien? ¿O más temprano, tipo Sí. 7, ¿no? Yo, digamos, de 7 a 8, 8:30, exagerando. Y ya después cada uno se va a descansar. ¿Les parece? Ok, dicen que sí, la mayoría. Sí, todo bien. 5, bueno, es que varios tienen actividades a las 5. Y es como arruinar la tarde, ¿no? Matar la tarde, así que 7, sugiero 7.
Ok, no hay negativas para domingo a las 7. Entonces quedaríamos en eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está yendo? Ya han empezado, ya está todo en orden, está todo claro. Inge, ¿no hay posibilidad de ampliar un poquito más de tiempo para el proyecto? Ya, hagamos una cosa. Puede ser martes, pero va a tener que ser defendido. O sea, para que uno y tratar de entender. O sea, como 5 minutos, así, 5 minutos para que defiendan su proyecto. Ahí, sobre eso ponemos la calificación. Sí, que está bien. ¿Sí? Y así cerramos todo, como del domingo, el examen vamos a dar el domingo, martes, pero hay otra cosa, final. Y al final, la verdad. Pero en el caso de que digan final, vamos a tener que elegir una hora arbitraria. Ya. No, entonces, ya. Si ustedes todos de acuerdo están en que martes demos, si alguien queda final, yo tengo, como les digo, la hora del final. Y ya ustedes lo toman o lo dejan. Quienes estén en final. Voy a tratar de hacer del examen del primer parcial. Estoy con varias cosas. Pero ahora vamos a hacer. ¿Y hay posibilidad de que El proyecto, claro. Sería mejor, ¿no? Si tomamos un tiempo para que hagan su exposición, su defensa. porque el docente de la otra materia en la que estoy nos está tomando examen sábado, lunes y martes? Pero por grupos o a todos los exámenes. A todos, porque no tomo primer parcial. Está tomando primer parcial sábado, segundo parcial lunes y final martes. Ah, ya. Ya. Ya, es decir, que todos aprueben, ¿no? Bueno, es decir, todos, siempre y cuando todos demuestren, ¿no? Que han atendido, que han hecho seguimiento, que han participado. Ok, entonces quedamos en eso. Lunes y martes va a ser defensa, examen domingo. Voy a subir una hojita para que se anoten los grupos que van a defender y ahí ese orden vamos a ir programando ya. Entonces les dejo para que vayan coordinando con su trabajo y seguramente después con el auxiliar van a ver. Y conmigo nos vemos mañana. No, 7 de la noche del domingo. Ingeniero, Sí. ingeniero, disculpe, buenos días. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Viendo que ninguno de mis compañeros, a mí me gustaría preguntarle, estábamos viendo el proyecto el día de ayer y habíamos visto que las predecesoras no tenían número asignado, tenía la No tenía. predecesora 1 y 2, digamos, y lo que yo voy a hacer entonces es asignarle a cada tarea un número. Sí, eso es lo que tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál es la 1 exactamente? O sea, ya en las primeras 10 actividades ya se van a dar cuenta cuál. Y en función de eso ya el resto continúan enumerando. Porque no tiene enumeración, eso es cierto. Sí, exacto, Inge, eso habíamos visto. El Inge nos dijo que lo enumeremos nosotros. Yo lo he enumerado, Correcto. y al momento de hacer mi red me da que una predecesora a esa misma actividad, por decirle algo, la actividad A tiene como predecesora a la misma actividad A. Ya, hay un detalle, no todas son grupos. Y eso se puede ver en las horas. En la duración. En la duración, exacto, ¿no? En la duración. Entonces, eso deben considerar. No todos los enunciados son actividades. Estos dentro del cuadro de actividades son como los títulos de la actividad, son hitos. Sí, eso he entendido. Entonces vamos a tratar de hacer que coincida los números con las predecesoras, tal que una actividad no sea predecesora de la otra. Sí, si tienen dudas, sentar y entre todos definimos, ¿no? O sea, sacar una foto, esta actividad no está clara y ahí lo mandan al grupo y ahí definimos.
no se bloqueen y tomemos una decisión ahí sobre la marcha para no bloquearse y continuar. Perfecto, muchas gracias. Listo por preguntar. ¿Listo? Entonces ya, bueno, Alex está aquí. ¿Es Alex o Axel? Perdón. Axel, ¿dónde he visto? Yo todo el tiempo te he llamado a Alex. Ok, ya, disculpas entonces. Bien, entonces conmigo quedamos aquí, coordinamos su trabajo y mañana vamos a ver las variantes del modelo de redes, les había dicho, perdón, de transporte, y con eso estaríamos ya cubriendo resumidos si quieren, de esta parte. Ok, entonces nos vemos mañana.